vez abierta la audiencia y la individualización de las partes, con fundamento en el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional procede a desahogar los datos de prueba, se concede el uso al Ministerio Público para solicitar y motivar la vinculación a proceso de la imputada. Sí, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie y desplazarme por la sala. Proceda, por favor. Gracias. Su señoría, esta fiscalía solicita que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la hoy imputada Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 323 y 60 en relación con el artículo 9, segundo párrafo del Código Penal Federal, cometido en agravio de Alejandro Campos Rodríguez, ello en virtud por estar acreditados los requisitos previstos en el artículo 19 constitucional en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, que no existen excluyentes del delito señalados en el artículo 15 del Código Penal Federal. Lo anterior se sustenta en base a los siguientes hechos. En la mañana del 20 de diciembre de 2014, la víctima, Alejandro Campos Rodríguez, al salir de su domicilio conyugal que compartía con Raquel Castillo Padilla, ubicado en calle Reforma número 321, apartamento 5A, en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, sale para dirigirse a su trabajo, que es un estudio contable de nombre Harry y Potter, dejando encendida su computadora portátil con la sesión abierta de su cuenta de Facebook, por lo que coincidentemente su cónyuge Raquel, que aún estaba en el domicilio, tuvo la oportunidad de revisar los mensajes realizados por Alejandro, percatándose de una conversación con una mujer de nombre Yanina Domínguez, compañero de trabajo de Alejandro, siendo que dichos mensajes decían: amor, soy el hombre más feliz del mundo, me vas a hacer padre, eres el amor de mi vida, te amo. Fin del mensaje. Este mensaje obra la declaración de la carpeta obra la declaración de la imputada Raquel según la carpeta de investigación que hoy nos ocupa. Al enterarse de la relación entre su cónyuge y Janina, sale de su domicilio para dirigirse a su trabajo, en el cual durante todo el día se sintió mal por la noticia lamentable de su relación extramarital. Fue así que durante la madrugada del 21 de diciembre de 2014, llega Alejandro de vuelta a su domicilio, donde Raquel lo recibe con hostigamiento y agresión, provocando una discusión con él, diciéndole que ya sabía la relación con Yanina, para lo cual Alejandro le respondió con evasivas. Fue entonces que Raquel se abalanzó sobre Alejandro. Este le dio 2 bofetadas y debido a ello Raquel se dirigió a la cocina para tomar un cuchillo de la marca Tres Claveles. Minutos después, Alejandro fue hacia la cocina donde se encontraba Raquel y comenzaron una segunda discusión, en donde Raquel, en un arrebato de ira, lesionó con el cuchillo que portaba a su cónyuge en 2 ocasiones, provocando con ello la muerte de Alejandro. De lo anterior, su señoría, se pronunciará con auto de vinculación a proceso en contra de Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio por culpa, previsto y sancionado en los artículos 323 y 60, en relación con el artículo 9, segundo párrafo del Código Penal Federal, los cuales sus elementos son los siguientes. El primero, al que prive de la vida a su cónyuge. Este elemento está acreditado con los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación, tales como el dictamen pericial emitido por el perito Pedro Miguel Valeriano, de lo cual llegó a la conclusión que Alejandro Campos Rodríguez falleció a consecuencia de una herida por arma cortopunzante en el tórax, clasificándola de mortal, así como se acredita con las evidencias materiales consistentes en un cuchillo de cocina de marca Tres Claveles y una camisa de caballero extraída del cuerpo de la víctima, mismas que son apreciadas en las fotografías tomadas por el perito en criminalística Manuel Higareda, adscrito al Departamento de Periciales de la Procuraduría General de Justicia. De igual forma, se acredita en el acta de entrevista de la ahora imputada Raquel Castillo, en donde de manera circunstancial, en modo, tiempo y lugar, señala que estando en su domicilio con su cónyuge, empuñó el cuchillo de cocina y del cual está relacionado con la sangre del hoyo occiso, resultando y deduciendo que con dicho cuchillo la ahora imputada privó de la vida a su cónyuge. De igual forma, se demuestra con el acta de entrevista de la vecina de nombre Cristal Fernández Martínez, donde ella señala que en el día de los hechos de la madrugada llega a su departamento la hoy imputada de manera alterada, diciéndole que había cometido un grave error y además le dijo: la regué, a lo que inmediatamente después acudieron al departamento del hoyo occiso, el cual estaba tirado muy cerca de la entrada, ensangrentado e inconsciente. Así como también se demuestra con el acta de entrevista del portero del complejo de departamentos de nombre Tomás Andrade Ochoa, que en la madrugada de los hechos escuchó que la hoy imputada Raquel gritaba a su vecina, Cristal Fernández Martínez, de la siguiente manera: Cristal, ábreme la puerta por favor y habla emergencias. Poco tiempo después escuchó que llegaron las patrullas y ambulancias y supo que el señor Alejandro Campos Rodríguez estaba muerto. El segundo de los elementos, que sea de manera culposa,
Es de manera culposa al momento de prever el resultado típico, confiando en que no se produciría. Este elemento está debidamente acreditado con los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación, tales como el acta de entrevista de la hoy imputada Raquel Castillo Padilla, en donde ella señala: estoy muy mal, nunca pensé que podría llegar a estas circunstancias, así como también el acta de entrevista de la doctora en estudios psicológicos Alicia Martín de los Bosques, quien emitió una opinión profesional al advertir que los enfrentamientos con arma cortopunzante por parte del cónyuge no siempre esta tiene la intención de causar la muerte, sino que se tiene una intención de herir. Asimismo, con los mismos datos de prueba ya expresados, existe la probabilidad de que la indiciada Raquel Castillo Padilla participó en la comisión del delito de homicidio culposo. En tales circunstancias, la imputada desarrolló una conducta en donde previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar, ya que portaba un cuchillo de cocina, siendo que la persona a tratar era su cónyuge, al cual privó de su vida. Es por ello, señor juez, que esta fiscalía califica estos hechos y el actor de Raquel Castillo Padilla, en su calidad de su probable participación en el delito de homicidio culposo previsto y sancionado por el numeral 323 y 60 en relación con el artículo 9, segundo párrafo del Código Penal Federal. Por lo tanto, este Ministerio Público solicita a usted, su señoría, que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la hoy imputada Raquel Castillo Padilla. Es cuanto. ¿Existe alguna otra solicitud por parte de la defensa? Sí, señor juez. Solicito se me permita desplazarme por la sala. Proceda, por favor. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional en relación al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se dicte un auto de no vinculación a proceso en favor de mi defendida, la señora Raquel Castillo Padilla. Ello en virtud de no reunir los requisitos establecidos en dicho Código Procesal por haberse actualizado un excluyente del delito de homicidio culposo imputado por el agente del Ministerio Público. En efecto, tal afirmación a la actualización de un excluyente del delito de homicidio culposo se advierte en los hechos contenidos en la carpeta de investigación, siendo los siguientes. El 21 de diciembre de 2014, a altas horas de la madrugada, Alejandro Campos Rodríguez llega a su domicilio ubicado en calle Reforma, número 321, apartamento 5A, Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, para lo cual este es recibido con agresiones verbales por parte de su esposa Raquel Castillo. En respuesta a dichas agresiones, Alejandro le da 2 bofetadas y la arroja al suelo, ocasionándole un golpe muy fuerte en la cadera. Posteriormente, Raquel, ahogada en llanto y desesperación, se va hacia la cocina en un intento de evitar más agresiones físicas por parte de Alejandro, ya que su señoría, dentro de la carpeta de investigación, obran datos de prueba que desprenden que no era la primera vez que Raquel había sido víctima de violencia por parte de su cónyuge. Es entonces que, estando Raquel en la cocina, Alejandro recorre el departamento en busca de ella, encontrándola en el mismo lugar, donde al momento de verla da inicio a una segunda discusión. Raquel, invadida de un miedo grave por perder su vida en manos de Alejandro, toma un cuchillo de cocina, marca 3 claveles y en medio de la discusión, Raquel, al no tener la capacidad de comprender el carácter ilícito en su conducta, lo empuña en Alejandro, causándole una lesión mortal, debido a que perdió su motivación, representación y conciencia normal de sus actos. Ahora bien, ante tales hechos inmersos en la carpeta de investigación, se advierte la actualización del excluyente de legítima defensa en relación al delito de homicidio por culpa, siendo este excluyente previsto en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. De dicha excluyente de legítima defensa se desprenden los siguientes elementos que la integran. Primer elemento, una agresión calificada, por cuanto debe reunir los requisitos legales de actualidad, violencia y antijuricidad. Raquel, sin ella haber provocado dicho ataque, se encontraba en una situación de peligro al momento de que su cónyuge le propinara a aquella varias bofetadas, provocándole en su cuerpo equimosis y lesiones múltiples. Segundo elemento, un peligro inminente para bienes jurídicamente protegidos. El bien jurídico tutelado de la vida de Raquel, al momento de que Alejandro tuviera bajo su control y dominio aquella por medio de la violencia física, abofeteándola y tirándola al suelo. Y último elemento, una repulsa, rechazo o defensa de la agresión, la que debe ser necesaria y proporcional a esta.
Mi defendida Raquel, empleando un cuchillo y clavándolo en el tórax de Alejandro, repeló una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de este. Existe proporcionalidad en los medios empleados debido a las circunstancias en que se encontraba Raquel. El medio empleado fue capaz de ocasionar un daño análogo al que pudo haber sufrido por el medio usado por su cónyuge, en vista de que Alejandro era un sujeto de constitución mesomórfica, atlética, con una altura de 1.78 metros, ubicando así a la señora Raquel en un plano de total desventaja ante Alejandro, ya que éste, con suma facilidad, la sometió para ejercer violencia sobre ella, teniendo en todo momento un control pleno de la situación, sin darle la oportunidad de defenderse, agregando que, debido a la naturaleza misma del lugar en que se encontraban, siendo este la cocina, la posibilidad de emplear un medio distinto al cuchillo fue prácticamente nula, ya que este es un utensilio utilizado comúnmente en dicho lugar, resultando ser el objeto más próximo a su alcance. En tratándose de la proporcionalidad, se robustece lo planteado con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis de rubro Legítima Defensa, Proporcionalidad en la, donde de manera clara hace constar que para determinar la proporcionalidad en la repulsa no es suficiente centrar como objetivo principal el medio empleado en sí para lograrla, sino una serie de circunstancias y factores de tiempo, modo y lugar, así como los sujetos que intervienen en ella. Su señoría, de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, se desprenden elementos suficientes para certificar la existencia del excluyente del delito contenido en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, la cual es que el resultado típico es por la causa excluyente de legítima defensa. El hecho de antecedentes violentos por parte de Alejandro a Raquel se acredita con la declaración y fotografías proporcionadas por Cristal Fernández Martínez, vecina de mi defendida, donde se demuestra que el 18 de noviembre de 2014 Raquel ingresó al hospital por lesiones provocadas por los golpes propinados por su cónyuge, las cuales le imposibilitaron el desarrollo normal de sus actividades diarias por quedar en estado de reposo, demostrando así que Alejandro representaba un peligro de una agresión grave en la vida de mi defendida. El propósito de defensa por parte de Raquel se sustenta con la opinión profesional emitida por la doctora en Psicología y Violencia de Género Alicia Martín de los Bosques, quien afirma que cuando una mujer toma un medio distinto al de sus manos para herir a un hombre que la ha estado maltratando durante años y lo mata, no son el matar ni el lesionar los fines que necesariamente está persiguiendo, sino que el fin es defenderse de una agresión actual por parte del hombre. Además, se acredita que el día de los hechos Raquel sufría, al momento de defenderse, una agresión actual por parte de Alejandro, ya que dentro de la carpeta de investigación obra una hoja de atención de urgencias emitida por el Hospital Santa Prisca, donde tuvo ingreso Raquel a consecuencia de los hechos ocurridos precisamente esa madrugada, en donde en dicha hoja se diagnosticaron lesiones tales como múltiples equimosis en cadera, muslo izquierdo y antebrazo izquierdo. Así como la declaración misma de Raquel, en donde ésta afirma que Alejandro era una persona violenta dentro de su matrimonio, además de declarar que el día de los hechos él le propinó 2 bofetadas y le provocó fuertes lesiones en la cadera y los brazos. Su señoría, una vez relatados los hechos ocurridos el 21 de diciembre de 2014, esta defensa considera que el excluyente del delito de inimputabilidad por miedo grave se perfecciona para esta situación en concreto, siendo además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decretado en tesis aislada de rubro el miedo grave y temor fundado excluyente del delito, que la característica esencial del miedo grave es la pérdida de la motivación, representación y conciencia normal de sus actos. Si bien es cierto, su señoría, que existe un resultado material consistente en la muerte del señor Alejandro Campos Rodríguez, no menos cierto es que este se debió a una serie de factores totalmente ajenos a la conciencia de Raquel Castillo Padilla, una situación que debido a sus características fue imposible de controlar. Es por ello, señor juez, que esta defensa considera que la Fiscalía no ha cubierto cabalmente con los requisitos procesales para solicitar la vinculación a proceso, y en virtud a esto se reitera la petición inicial de dictar un auto de no vinculación a proceso en favor de Raquel y sea puesta en libertad de manera inmediata. Es cuanto.
Y así, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional concluye que se han cumplido los requisitos legales correspondientes y vincula a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio culposo. Toda vez que se cumple con el requisito de procedencia previsto en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional da el uso de la voz al Ministerio Público para solicitar la imposición de medidas cautelares. Sí, su señoría. Solicito imposición de medidas cautelares. Gracias. Su señoría. Una vez que se ha vinculado a proceso a Raquel Castillo Padilla y con fundamento en el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, en relación con los artículos 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este Ministerio Público solicita la imposición de medidas cautelares, ello por haberse cumplido la hipótesis prevista en el artículo 154, fracción segunda, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares, consistentes en la suspensión temporal del ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, la colocación de localizadores electrónicos y el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Dichas medidas están previstas en el artículo 155, fracción 10, 12 y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. Respecto a la fracción 10, esta se justifica debido a que a Raquel Castillo se le atribuye cometido el delito de homicidio culposo en agravio de Alejandro Campos Rodríguez. Además, la ahora procesada desempeña el cargo de secretaria proyectista en la segunda sala en materia civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, y debido a que a Raquel Castillo se le recetó un tratamiento consistente en cetralina, el cual tiene como objetivo contrarrestar el desequilibrio mental severo, por lo cual no es dable que ella desempeñe dicha actividad por la naturaleza que ésta reclama. En tratándose de la fracción 12, es indispensable la colocación de un localizador electrónico en el tobillo de Raquel Castillo Padilla, esto con el fin de conocer de la ubicación geográfica de la procesada en todo momento y así evitar que se sustraiga de la acción de la justicia. Y en lo que respecta de la solicitada fracción 13, ellos en virtud de garantizar la comparecencia de la procesada al juicio, así como la protección de la testigo Yanina Domínguez. Esto es en razón de que la misma ha recibido en reiteradas ocasiones amenazas e insultos tanto para ella como su hijo por parte de Raquel Castillo Padilla, acreditándose así con la opinión de Soledad Lejano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal. Esta representación social considera que es de medida necesaria la protección de la testigo Yanina Domínguez, así como de la comunidad misma, debido a que la misma naturaleza del delito en cuestión conlleva vulnerar el bien jurídico tutelado de la vida, una vida como hay muchas en la sociedad misma, siendo un delito grave en el que la sociedad es la parte ofendida. Es cuanto, su señoría. Tiene el uso de la voz la defensa para manifestar lo que su derecho convenga. Sí, su señoría, es solicitud de esta defensa al darle contestación a los argumentos planteados por el agente del Ministerio Público respecto a las medidas cautelares, para lo cual solicito a usted se me permita desplazarme por la sala. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, en relación al artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera sumamente excesiva e innecesaria la solicitud realizada por el Ministerio Público, en cuanto a establecer como medida cautelar a la señora Raquel Castillo Padilla la fracción 10, 12 y 13, todas ellas del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente, su señoría, en la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, la colocación de localizadores electrónicos y el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga respectivamente. El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la imposición de las medidas cautelares deben de tener entre sus fines el garantizar la presencia de la señora Raquel a lo largo de todo el proceso y a evitar así la obstaculización del mismo. Pero si el Estado accede a la imposición de esta medida, no solamente no estaría tomando en consideración el último párrafo del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que el juez de control debe de aplicar las medidas cautelares tomando en cuenta la finalidad de las mismas, sino también, su señoría, estaría contraviniendo el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 156 del mismo Código en mención.
y estaría contraviniendo los requisitos de idoneidad, proporcionalidad y necesidad que deben tener las medidas cautelares, criterios, su señoría, que se han establecido a lo largo del tiempo por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en reiteradas ocasiones. La Fiscalía, su señoría, alega que Raquel no se encuentra lo suficientemente arraigada al Estado, puesto que del informe llevado por la Unidad de Medidas Cautelares se desprende que existe un riesgo por tener conocimiento que se ha realizado diversas llamadas telefónicas a la persona Janine Domínguez, en las cuales les profiere insultos. Pero lo que la Fiscalía omite señalar es que de ese mismo informe deriva que Raquel no cuenta con antecedentes penales, así como tampoco cuenta con dependencia de alcohol ni de ninguna otra sustancia psicotrópica. Además se advierte que no existió, su señoría, no existió intento de fuga alguno durante su detención, desde que llegó el rescate hasta su declaración, y que no existe ningún elemento, su señoría, que nos lleve a determinar que la señorita Raquel se encuentre buscando o tiene la intención en un futuro de buscar sustraerse a la acción de la justicia. Es por ello que el resultado de este informe fue de la existencia únicamente de un riesgo medio que se ha de tomar en consideración por parte de usted, señor juez, para la imposición de medidas cautelares, lo cual se fundamenta en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su segundo párrafo, para ser precisos. Además del informe de fecha 21 de diciembre de 2014, llevado a cabo por el oficial Alberto Jesús Olavarrieta, se desprende que la señorita Raquel ha venido colaborando de manera voluntaria desde el momento de su detención hasta lo largo de todo el desarrollo de este procedimiento. Además, el delito por el cual se está procesando no se encuentra en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Es por todo esto que el supuesto riesgo de sustracción de la acción de la justicia presentado por parte de esta Fiscalía es inexistente, y que todo lo contrario, su señoría, sí existen suficientes elementos por los que nos lleven a determinar que la señorita Raquel se encuentra lo suficientemente arraigada al Estado. Y no solo eso, señor juez, sino que ha venido colaborando de manera voluntaria a lo largo de todo este procedimiento. Es por ello que la solicitud hecha por el Ministerio Público en cuanto a las fracciones 10, 12 y 13 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la señorita Raquel debe ser desechada. Por otra parte, y con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción primera, mi defendida se encuentra en total disposición para llevar a cabo ante usted una firma periódica o ante cualquier otra autoridad que usted designe, garantizando, su señoría, así su presencia a lo largo de todo este procedimiento, puesto que Raquel no tiene ninguna intención de no comparecer a juicio y mucho menos de ser un obstáculo para el buen desarrollo de este. Por todo lo anteriormente expuesto, y a juicio de esta defensa, resulta procedente se desestime la petición hecha por el Ministerio Público en cuanto a la fracción 10, 12 y 13, todas ellas del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, en la colocación de localizadores electrónicos y el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que usted, juez, disponga, respectivamente. Y únicamente, su señoría, se determina una firma periódica ante usted o ante cualquier otra autoridad que usted designe, ya que esta es la única medida que cumple con los requisitos de idoneidad, proporcionalidad y necesidad. Son suficientes, pues, para garantizar el buen despacho de la justicia penal en el caso que hoy nos ocupa. Señor juez, es cuanto. Muchas gracias. Una vez escuchadas las partes, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre la solicitud